Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. 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 Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy, doctores? Vamos a ver una audiencia preliminar, de hecho es la última audiencia preliminar que vamos a ver, que es la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Es una de las audiencias más importantes de todas las audiencias preliminares que se efectúan. ¿Por qué? Porque básicamente, mediante, les decía yo el día de ayer, mediante la imposición de esta medida de aseguramiento, se va a afectar derechos fundamentales del procesado, incluso su propia libertad. Estas medidas de aseguramiento se encuentran consagradas para las personas para que nos ubiquemos de una vez en el código del artículo 306 en adelante del Código de Procedimiento Penal en 906 del 2004. 306 en adelante. Estas medidas de aseguramiento pues nacieron como consecuencia del acto legislativo número 3 del 2002. Acuérdense del acto legislativo 3 del 2002, que es el que incorpora, mis doctores, el sistema penal con tendencia acusatoria. Y en ese acto legislativo, pues básicamente se contempló, y que modifica el artículo 250 de la Constitución, se contempló como una función de la Fiscalía General de la Nación, pues solicitarle, si a bien tiene, al juez de control de garantías, medidas denominadas medidas de aseguramiento o alguna medida de aseguramiento. ¿Esto para qué? Básicamente es para asegurar, ojo, asegurar la comparecencia del imputado, porque aquí la persona ya tuvo que estar imputada. Entonces, uno de los fines de la medida de aseguramiento es asegurar la comparecencia de este imputado al proceso penal. Otro de los fines es la conservación de la prueba. Y por último, la protección a la comunidad y en especial la protección a las víctimas. Entonces, como fines de la medida de aseguramiento, repito, inicialmente está asegurar la comparecencia del imputado al proceso penal. Segundo, asegurar la conservación de las pruebas. Y por último, la protección de la comunidad y en especial la protección a las víctimas. Les decía a mis doctores que este Código de Procedimiento Penal prescribe que inicialmente las medidas de aseguramiento deben ser solicitadas por la Fiscalía General de la Nación ante el juez de conocimiento, aunque con posterioridad vamos a ver que eventualmente también el representante de víctimas puede solicitar la imposición de esta medida de aseguramiento. Y será el juez inherente, el juez correspondiente o el juez competente, esto es el juez de control de garantías, quien debe decidir sobre esa medida. En una audiencia, lógicamente, que ustedes conocen como una audiencia preliminar. Por regla general, doctores, es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que solicitar esta medida, una vez terminada la audiencia de imputación. Es el mismo Código de Procedimiento Penal, doctores, el que contempla o consagra dos modalidades de medidas de aseguramiento. En lo que atañe a, les decía yo ayer, a medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Entonces, existen dos clases de medidas de aseguramiento, las privativas y las no privativas de la libertad, pero vamos a hablar inicialmente de las medidas privativas de la libertad. Existen dos modalidades de medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Héctor, lo escucho. Doctor, muy buenos días. Buenos Una días. pregunta. Teniendo en cuenta que usted, si bien nos ha informado en este momento de que la representación de las víctimas puede solicitar esa medida de aseguramiento, Sí. pero como ya también se afirmó, pues quien lleva la dirección o la persecución penal sería la Fiscalía, ¿es viable que la representación de las víctimas posteriormente haga una solicitud directamente, pues mediante una audiencia o una solicitud de audiencia posterior, así la Fiscalía no lo haya hecho?
O sea, Sí, pero ¿posterior a qué? ¿Posterior a qué? pues digamos, se hace la imputación y puede que la Sí. fiscalía en este momento no haga o no solicite la audiencia para la medida de aseguramiento o no la pida, ¿correcto? Ajá, sí. Posteriormente podría existir la posibilidad de que la participación de la representación de la víctima haga esa solicitud, o sea, haga una solicitud de una audiencia para solicitar la medida o tiene que Sí, sí o claro que sí sí. lo puede hacer. Mire, es la misma Corte Constitucional para que tengan ese arsenal de jurisprudencia y de doctrina. Es la misma Corte Constitucional quien en sentencia ojo, C-209 del 2017, indicó que la víctima puede acudir directamente ante el juez de control de garantías. ¿Para qué? Para que solicite medidas de protección o medidas de aseguramiento. Esta sentencia C-209 del 2007, en la misma línea también se pronuncia la misma corporación, la Corte Constitucional, en sentencia T-772 del 2015. Entonces, tanto la C-209 del 2007 como la T-772 del 2015 facultan a la víctima para acudir directamente ante el juez de control de garantías para solicitar medidas de aseguramiento. Entonces, no importa que se haya ya efectuado la audiencia de imputación y la fiscalía no haya realizado ninguna otra solicitud, la víctima lo puede hacer. ¿Vale? Listo, doctor. Y una última pregunta. Para Ajá. hacer esa solicitud de audiencia, ¿debe tener o debe contar con un representante legal o la víctima podría acudir No, directamente? en este caso se necesita derecho de postulación. Tiene que ser un abogado, el representante de víctimas. Por eso digo la representación de víctimas siempre, y no hablo de la víctima, sino la representación de víctimas. Para cualquier tipo de solicitud de No, audiencia, para ¿cierto, esta señor? solicitud, para Ah, esta solicitud. listo. Sí, Para la para esta. solicitud de medidas, Sí, señor, digamos, de para esta aseguramiento. medida, para esta que es la de la medida de aseguramiento. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que acorde con lo consagrado en el artículo 307, si ustedes se remiten al artículo 307, se indica que las medidas de aseguramiento son privativas de la libertad. Entonces vamos a tratar de explicar esas primeras medidas de la libertad. Pues básicamente tenemos dos clases de medidas de aseguramiento cuando hablamos de medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La detención preventiva, que es esta detención en un establecimiento de reclusión, y la detención domiciliaria. Existen también allá en el 307 algunas otras medidas que ya no son privativas de la libertad. Entonces allá hablarán del sometimiento a los mecanismos de vigilancia electrónica o de una institución, o presentarse periódicamente cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, y etcétera, o la prohibición de salir del país. Hay varias medidas de aseguramiento consagradas allá en el artículo 307 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Estas medidas de aseguramiento, mis doctores, ya sean las privativas o las no privativas de la libertad, bueno, vamos a hablar, bueno, de cualquiera de las dos, requieren, mis doctores, que se satisfagan algunos requisitos para la imposición de cualquier medida de aseguramiento, ya sea privativa o no privativa de la libertad. Entonces siempre se va a requerir que se cumplan o que se satisfagan algunos requisitos constitucionales que se han establecido precisamente para imponer estas medidas de aseguramiento. Y esos requisitos constitucionales y legales pues aparecen en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Básicamente lo que inicialmente se necesita, mis doctores, es una injerencia racional, y se llama inferencia, ojo, inferencia racional de autoría o participación. Cuando yo hablo de inferencia racional de autoría o participación, estoy haciendo hincapié o me estoy refiriendo a que para la Fiscalía, con los elementos materiales probatorios con que cuenta, es bastante probable, ojo, bastante probable
que esa persona a la cual se le está solicitando la imposición de la medida de aseguramiento sea la autora o sea la partícipe de ese delito por el cual se está realizando la investigación. Es una probabilidad, pero es una probabilidad alta. Lógicamente, esa probabilidad se concluye con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que haya recaudado la Fiscalía hasta ese momento. Asimismo, aparte de esa inferencia racional de autoría o participación, se necesita, bueno, o se requiere, para no redundar, se requiere que la medida sea necesaria. Ojo, que la medida sea necesaria. Y la necesidad de la medida hace parte de ¿qué? De lo que se denomina la justificación de la medida. Cuando hablo de la justificación de la medida, pues estoy haciendo alusión a que indicará la Fiscalía General de la Nación o la representación de víctima, quien esté realizando la solicitud, que en ese caso puntual, porque cada caso es un mundo completamente distinto, pero en ese caso es necesaria la medida, ya sea para prevenir una fuga del procesado o para prevenir que se alteren o se destruyan pruebas, o se necesita para que se proteja a la comunidad y especialmente para que se proteja a la víctima. Entonces, mis doctores, es necesario siempre que la Fiscalía tenga elementos de prueba suficientes, por lo menos para determinar que con un alto grado de probabilidad, esta persona es autora o esta persona es partícipe del delito. Entonces, doctores, recordemos lo siguiente. Para imponer una medida de aseguramiento se debe cumplir con alguno, ojo, no con los tres, pero con alguno de los siguientes requisitos. Primero, que esa medida de aseguramiento sea necesaria para evitar que esa persona imputada obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado para la Fiscalía constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o para la seguridad de la víctima. Y tercero, porque puede ser cualquiera de los siguientes requisitos, o cualquiera que sea probable o que resulte probable que ese imputado no va a comparecer al proceso o que no va a cumplir la sentencia, también que no va a cumplir la sentencia. Ahora bien, doctores, vamos a hablar inicialmente del riesgo de fuga. Ojo, del riesgo de fuga. Inicialmente ustedes se remitirán al artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, el cual consagra esa figura denominada el peligro de fuga, o yo les llamo el riesgo de fuga. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese artículo 312 del Código de Procedimiento Penal. Doctor, con gusto. Artículo 312, modificado por la Ley 1142 del 2007. No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. Primero, la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o de trabajo y las facultades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Segundo, la gravedad del daño causado a la actividad que el imputado asuma la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. Tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior,
del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Gracias. Entonces, mis doctores, esa primera causal del riesgo de fuga, o el peligro de fuga, o la no comparecencia, como nos lo lee Janet, implica, mis doctores, implica del juez un examen. ¿Un examen de qué? Un examen en el cual él contemple la probabilidad, o él llegue a la conclusión de que puede existir una probabilidad de que el imputado, en caso que permanezca en libertad, se sustraiga a la acción de la justicia, que no se presente al juzgamiento o que no se presente para el cumplimiento de la pena en caso tal que sea hallado penalmente responsable y en su contra se profiera una sentencia condenatoria. No va a cumplir la pena o no va a asistir al proceso, se va a fugar. Ese es el examen que tiene que realizar el juez de control de garantías. Cuando analizamos la norma que nos acaba de leer Yanela 312, necesitamos hacer algunas precisiones. Para que el juez determine o para que el juez concluya una eventual no comparecencia, ese artículo 312 inicialmente tendrá que analizar el juez los delitos por los que se procede. ¿Qué tan graves son esos delitos? ¿Qué tan graves son los hechos? ¿Qué tan graves son los delitos? ¿Y qué penas contemplan esos delitos? Cuando nos encontramos ante penas excesivamente altas, hablamos de más de 10 años de prisión, 15 años más, se puede realizar esa inferencia. Ante penas muy altas, es probable, aquí siempre vamos a hablar de un grado de probabilidad. Ojo, es probable que el imputado no se presente al proceso o que declarado penalmente responsable no cumpla la pena, dado que la pena es muy alta. Y es muy alta porque el delito es grave y los hechos fueron graves. Ese es el primer análisis que tiene que hacer el juez. ¿Qué tan grave es la modalidad? ¿Qué tan grave es ese hecho? Este artículo 312 siempre va de la mano con el siguiente, con el 313, porque ese 313 señala cuáles son las conductas por las cuales procede la detención preventiva. Entonces, doctores, entre más grave sea la conducta, entre más grave sea el hecho, pues ese análisis lo tendrá que efectuar el juez de control de garantías, lógicamente, previa argumentación del solicitante, que en la mayoría de casos es la fiscalía, para eventualmente determinar que existe una probabilidad de que esta persona o no se presente al proceso o no cumpla la condena. Nótese, mis doctores, que entre una condena muy alta, pues el interés de ese imputado en comparecer al proceso va a ser muchísimo menor. Entre más altas sean las penas, esta persona no va a tener interés en cumplir esta pena. Para establecer un eventual riesgo de fuga, el juez tiene que también tener en cuenta o considerar algunos vínculos de ese imputado con la comunidad. Lo que se denomina el arraigo. El arraigo es el vínculo del imputado con la comunidad. Cuando el imputado posee un arraigo, esto es, se sabe cuál es su sitio de trabajo, cuál es su lugar de residencia,
habitualmente ¿dónde se desempeña? Pues el juez analizará que resulta más fácil ubicar a esta persona en caso tal que se requiera, ya sea para su comparecencia al proceso, aunque la comparecencia es un derecho que se puede renunciar, o para el cumplimiento de la pena. Entonces, el arraigo será otro factor determinante, doctores, para establecer si existe un riesgo de fuga o no existe este riesgo de fuga. Aparte del arraigo, les decía que el juez tiene que analizar, doctores, que la gravedad de ese daño causado. La actitud, cómo ha sido el comportamiento del imputado frente a ese proceso o frente a otros procesos si eventualmente hubiese tenido procesos con anterioridad. Entonces, ese comportamiento anterior también le determina al juez cómo se va a comportar. Ese comportamiento que el imputado tuvo en procesos anteriores también podrá ser determinante para concluir cómo se nos va a comportar en este nuevo proceso en el cual se está solicitando esa medida de aseguramiento. O cómo ha sido el comportamiento al interior de este proceso, nos podrá dar una luz de cómo va a ser el comportamiento en las siguientes etapas del proceso. Discúlpeme un momento. Entonces les decía, doctores, que esa segunda causal del artículo 312, esto es la gravedad de ese daño que se haya causado y esa actitud que el imputado tiene frente al proceso, merecen un análisis del juez. ¿Y esto con base en qué, mis doctores? En el mismo artículo 250 de la Constitución, más específicamente en el numeral séptimo, cuando nos habla de la justicia restaurativa. Es necesario, mis doctores, les decía, que se analice cuál ha sido el comportamiento de ese procesado en ese o en otro proceso. Es necesario que se analice el peligro, no, las penas tan altas, discúlpeme, las penas tan altas que puede llegar a imponerse en caso tal que el imputado sea hallado penalmente responsable y el daño que se haya causado.
Esos tres análisis es necesario que el juez lo realice, que analice estas tres figuras para eventualmente indicar que se materializa ese riesgo de fuga. Otro de los riesgos que se pretende evitar con la imposición de una medida de aseguramiento es el riesgo de obstrucción. Ojo, es el riesgo de obstrucción. Este riesgo de obstrucción aparece consagrado en el artículo 309. Por allá se habla de la obstrucción a la justicia. En este caso, mis doctores, se tendrá que analizar qué tan factible es que este imputado tenga la capacidad de alterar las pruebas que eventualmente o se hayan recaudado o se fueran a recaudar. ¿Qué tan capaz puede ser? Rocío, te escucho. Gracias, doctor. Doctor, escúcheme si no es muy impertinente en cuanto al arraigo. Pues sí, yo entiendo que estamos solo hasta ahora en la etapa de prejuzgamiento. Sí, de investigación, Pero hasta ahora me estamos surge en la duda, investigación. si cuando la persona ya ha sido condenada y está en centro de reclusión, ¿también puede apelar a ese arraigo? Porque lo he escuchado de esa No, ya manera. no. Ah, ok, Bueno, gracias. aunque ya no podrá apelar para una rebaja de pena, pero sí para una figura que se llama la libertad condicional. Pero eso se presenta cuando ya la persona ha sido condenada y ha cumplido las 3/5 partes de la pena. Para esa figura sí se podrá apelar al arraigo, para esa figura. De hecho, se necesita el arraigo, pero ya es cuando la persona haya sido condenada, haya pagado las 3/5 partes de su pena y quiera ser merecedor o quiera gozar de ese subrogado que se denomina la libertad condicional. En esos casos sí, Rocío, pero eso ya pues hará parte de todas aquellas diligencias que se adelanten una vez la persona ya está purgando la pena, ya cuando la sentencia está debidamente ejecutoriada. ¿Vale, Rocío? Gracias, doctor. Vale, mis doctores. Entonces, mis doctores, ese riesgo de obstrucción, les decía, consagra ese análisis que debe realizar el juez que le permitan como inferir que existen unos motivos graves, que ese imputado pueda destruir, que el imputado pueda modificar, que pueda impedir, que pueda ocultar o que pueda falsificar elementos materiales probatorios. No solo esto, también que puede eventualmente inducir a los coimputados, en el caso tal que hablemos de una coautoría o de una participación, a los coimputados, o que pueda inducir a testigos, o que pueda inducir a peritos, y en general, que pueda inducir a cualquier persona, para que esas personas eventualmente den información falsa, o que estas personas se comporten de manera desleal, o que estas personas eventualmente impidan o dificulten la realización de las diligencias investigativas en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Estos análisis de la probabilidad de que se materialicen o de que se presenten estos hechos, también lo debe hacer el juez. Y por último, la otra causal para la imposición de una medida de aseguramiento tiene que ver con ese riesgo para la comunidad
o para la víctima, lo que se denomina la reiteración delictiva, tan en boga en esta época, y que precisamente se afectó con la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue promulgada y fue firmada por la Presidencia de la República el día de ayer. Es necesario que también una vez se haya publicado esta Ley de Seguridad Ciudadana en el Diario Oficial, la leamos. Fue sancionada, le repito, esta ley el día de ayer, y se modifican algunos articulados tanto del Código Penal como del Código de Procedimiento Penal, y en lo que atañe a nuestro estudio, a las causales para la imposición de una medida de aseguramiento. Hasta la legítima defensa, consagrada en el numeral 5º y 6º del artículo 32, también se modificó. Pero bueno, volvemos a lo de nosotros. La otra causal por la cual se puede imponer, les decía, una medida de aseguramiento, se consagra como ese riesgo para la comunidad o peligro para la comunidad o para las víctimas o para la víctima, también conocido como la reiteración delictiva. Miren, doctores, que cuando nosotros hablamos de que la persona podrá ser, ojo, podrá ser un riesgo para la comunidad o podrá ser un riesgo para la víctima, estamos haciendo es un análisis a futuro. Ese riesgo para la comunidad o ese riesgo para la víctima encuentran su desarrollo legal en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. Por allá la 1142 también reformó ese artículo 310. Y allá se indica que para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad será suficiente, ya hablarán, nuevamente se habla de la gravedad, de la modalidad de ese delito, y aparte de eso, se le exige al juez valorar alguna de las siguientes circunstancias. Lógicamente, todo con base en elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que le entregue la Fiscalía al juez de control de garantías. ¿Qué circunstancias debe analizar también ese juez? Inicialmente, que el imputado ha continuado con actividad delictiva o que puede ser probable que esté vinculado con organizaciones criminales. El número de delitos que se imputan, la naturaleza de esos delitos. Otro aspecto que debe analizar el juez es que eventualmente ese imputado afronta otro proceso o afronta otra medida de aseguramiento, o ese procesado se encuentra disfrutando de algún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, o que ese procesado tiene sentencias condenatorias en su contra. Esos hechos tendrá que valorarlos igualmente el juez de control de garantías. Ahora bien, con relación a la imposición de esta medida, existe varias doctrina constitucional. Igual vamos a ver tanto la doctrina, varias jurisprudencia constitucional. Vamos a ver no solo la jurisprudencia constitucional, sino también la jurisprudencia de las altas cortes, no solo de la Corte Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Pero para ahondar en el estudio de la imposición de la medida de aseguramiento, sería bueno que leyeran las siguientes jurisprudencias, todas, repito, todas expedidas por la Corte Constitucional. Hablo de la C
251 del año 2002. Bueno, estas son las sentencias que nosotros como jueces de control de garantía siempre tenemos a la mano. La C-1024 del año 2002. La C-822 del año 2005. La C-591 del año 2005. La C-237 de ese mismo año 2005. La C-1001 de 2005. La C-720 del año 2007. La C-479 del año 2007. La C-425 del año 2008. Y la C-1198 del año 2008. De la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se pueden remitir a los radicados 26.310 del año 2007, 25.136 del año 2006 o 29.904 del año 2008, entre otras, en la medida en que se vayan emitiendo nuevas jurisprudencias o más recientes. Estas son como las hito, las sentencias hito, que delimitan o le dan un norte tanto a la Fiscalía General de la Nación como a los jueces con función de control de garantías para la eventual imposición de una medida de aseguramiento. Ahora bien, ya en lo que atañe a la audiencia, mis doctores, ya en lo que atañe a la audiencia, la carga argumentativa es bastante extensa, doctores. Es una carga argumentativa fuerte. Acordémonos, doctores, que indistintamente de la audiencia preliminar que estemos adelantando, es necesario, inicialmente, en este caso vamos a suponer que esta audiencia de imposición de medida de aseguramiento va a ser solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente, la carga argumentativa girará en torno a que la Fiscalía realice esa individualización o esa identificación del imputado. Recuerden ese artículo 128 de la Ley 906 del 2004. Esa es la primera parte del argumento que tiene que plasmar o que tiene que señalar la Fiscalía en esta audiencia. Segundo, el fiscal le indicará al juez por qué delito se procede en este caso. O por qué delito o por qué delitos. En caso tal que sea un concurso delictual. Tercero, el fiscal le debe indicar al juez o le debe exponer cuál es esa inferencia razonable de autoría o participación. ¿Por qué? Para la Fiscalía General de la Nación es factible, es razonable, es probable que esta persona, esto es el imputado, es el presunto autor o presunto partícipe de un delito. Para ese fin, doctores, el fiscal tiene que exponerle inicialmente al juez los hechos jurídicamente relevantes. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Segundo, le tiene que relacionar, ojo, relacionar, ahora sí, todos y cada uno de los elementos materiales probatorios que le sirven de soporte o le sirven de base para indicar que es probable que esta persona sea la autora o partícipe de un delito. Serán estos elementos materiales probatorios los que determinen si la persona es probable
autora o probable partícipe del delito. En este caso, sí es necesario, doctores, en esta audiencia, que se relacionen esos elementos materiales probatorios. Para mejor entender qué pruebas tiene la Fiscalía que vinculan a los hechos con mi representado, en el caso tal que yo sea defensa, y de que determinen que es el probable autor o el probable partícipe de ese delito por el cual se está adelantando la investigación. El fiscal también le tendrá que explicar al juez de control de garantías cuáles son las razones que le permiten vincular a este procesado con el delito por el cual se está realizando la correspondiente investigación. Una vez se ha realizado esta, bueno, es larga la argumentación, esta argumentación, el fiscal deberá de indicarle o de justificarle, mejor, al juez de control de garantías del por qué es urgente la imposición de la medida. ¿Por qué se torna urgente esa imposición de esa medida? Sobre la urgencia, ojo, sobre la urgencia, la Corte Constitucional en sentencia C-695 del año 2013, esta es una sentencia de la Corte Constitucional que habló sobre la urgencia de la medida, indicó que, ojo, la urgencia de la medida es un requisito. Repito, la urgencia de la medida es un requisito de procedencia para cualquier medida de aseguramiento. Entonces, doctores, el fiscal deberá colocar especial énfasis o especial interés en cómo le va a justificar al señor juez de control de garantías que esa medida es urgente. Ya no hablamos de necesidad, hablamos de urgencia de la medida. Antes de la necesidad, es necesario que el fiscal le justifique al juez del por qué la medida es urgente. Todo esto con base, le repito, en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y desarrollando las directrices o los postulados exigidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-695 del año 2013. Una vez el fiscal le ha justificado la urgencia de la medida que ha solicitado, tendrá que acreditarle la inferencia razonable de la necesidad de esa medida. Ya no va a hablar de la urgencia, sino va a hablar del por qué para el fiscal es necesario imponer la medida. Y ahí sí, cuando va a hablar de la necesidad, le tendrá que indicar que esa medida es necesaria o para evitar la obstrucción de la justicia, lo que conocimos como, vimos hace un momento, como el riesgo de obstrucción, o porque esa persona podrá destruir, modificar o dirigir o impedir o ocultar o falsificar elementos materiales de prueba, o porque eventualmente puede inducir a algunos coimputados o algunos testigos o algunos peritos o a terceras personas para que eventualmente informen falsamente o se comporten de una manera desleal con la Administración de Justicia y más exactamente con la Fiscalía General de la Nación en su labor de investigación. Básicamente cuando pueda llegar a obstruir el ejercicio de la labor investigativa o el ejercicio de la justicia. Cuando exista esta obstrucción a la justicia. Eventualmente también esta persona podrá impedir
o hará más difícil la realización de algunas diligencias investigativas? Básicamente, tendrá que indicarle cuáles son esos hechos indicadores a partir de los cuales puede llegar a esa conclusión o puede hacer esa inferencia de que existen unos motivos graves para considerar que esta persona puede ser una obstrucción o puede generar una obstrucción para la prueba. Esto en el caso de que se utilice la medida de aseguramiento para evitar la obstrucción a la justicia. Podrá también indicarse que esta persona es un peligro para la comunidad. Cuando vayan a hacer un análisis de una medida de aseguramiento en el cual se utilice el argumento del peligro para la comunidad, es necesario leer una sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia C-469 del año 2016. Repito, la sentencia C-469 del año 2016. Esta sentencia básicamente le exige al fiscal que se acrediten cualquiera de las 7 circunstancias que están consagradas en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, para llegar a aseverar que este procesado o que este imputado se puede llegar a ser un riesgo para la comunidad. O un peligro para la comunidad. Si se utiliza este argumento para la imposición de la medida, esto es que la persona es un peligro para la comunidad, el fiscal deberá indicarle al juez inicialmente la gravedad de los delitos por los cuales se está procediendo y la modalidad en que esos delitos se cometieron. No es lo mismo, un ejemplo, no es lo mismo cometer el delito de hurto en un centro comercial en el cual el presunto autor o partícipe, de manera soterrada o clandestina, esconde unos bienes en sus prendas de vestir. No es lo mismo ese presunto delincuente que el que, cuchillo en mano, acecha y espera, aprovechando la soledad de la víctima, para amenazarla de muerte y hurtarle sus pertenencias. Nótese que en estos casos la modalidad en que se cometió este delito de hurto calificado o de hurto agravado y calificado, pueden llegar a ser tenidos en cuenta, pueden ser tenidos en cuenta al momento de aseverar que este imputado es eventualmente un peligro para la comunidad. Entonces, inicialmente, se tiene que tener en cuenta la gravedad del delito que se está cometiendo y cómo se cometió. Esto es la modalidad de la conducta punible. Y asimismo, en el caso que este procesado vaya a ser condenado, la gravedad de la pena que eventualmente afrontaría este procesado. También el fiscal puede utilizar el argumento del riesgo futuro. Yo les decía hace un ratico que cuando se hacen análisis de este tema se hacen valoraciones a futuro. ¿Y por qué puede llegar a ser un riesgo futuro este procesado? Primero, porque puede llegar a continuar con su actividad delictiva, lo que se denomina la reiteración,
Segundo, por ese número de delitos que se le imputaron y la naturaleza de esos delitos. Tercero, porque ese procesado puede, ojo, puede estar disfrutando de algún mecanismo sustitutivo de alguna pena privativa de la libertad impuesta anteriormente. O también porque sobre este procesado existen sentencias condenatorias vigentes, lo que ustedes denominan los antecedentes, por algún delito doloso o por algún delito preterintencional. Acordémonos, acuérdense por allá de su derecho penal general, cuando se hacía la distinción entre delitos dolosos y delitos preterintencionales. También puede constituir un eventual peligro para la comunidad el hecho que en la perpetración del delito se hayan utilizado armas de fuego o armas blancas también. Y en virtud de lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución, que nos prescribe o nos indica que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, cuando el delito por el que se proceda sea por un delito sexual con un menor de 14 años. Estas personas también para la ley son peligrosas. Se puede también tener en cuenta que este procesado haga parte o pertenece a algún grupo de delincuencia organizada. ¿Esto para hablar de qué, doctores? Del peligro para la comunidad. Peligro para la comunidad. En ocasiones las medidas no se imponen, no porque no procedan, sino porque el fiscal las argumenta mal. Y el juez no está ni para hacerle el trabajo al fiscal, ni para hacerle el trabajo al defensor. Si la fiscalía no argumenta en debida forma la solicitud de la medida, el juez no le quedará otro camino que no decretarla, por la falta de argumentación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Janet, te escucho. Doctor, es que básicamente tenía esa pregunta. Si dentro del el peligro para la comunidad, pues encontramos todas estas circunstancias y pues usualmente los delitos cometidos conllevan alguna circunstancia de estas. Y resulta que uno, pues creo que eso es básicamente lo que pretende esta nueva ley que sancionó el presidente ayer. Pero entonces es básicamente que y por qué los delincuentes tienen una persona que se dedica a delinquir, tiene 10, 15 entradas, 15 procesos y sigue libre. O sea, sigue libre. O sea, esa era mi pregunta. Yo decía, ¿hay corrupción? ¿Qué es lo que hay? Entonces, acabas de contestarme la pregunta. Es por Sí, la falta de básicamente, argumentación de la fiscalía. es Es por eso, eso. porque yo decía, ¿por qué los jueces no imponen una medida de aseguramiento sabiendo que esta persona es un peligro para la sociedad? Pues hombre, si atraca con un cuchillo y ha tenido reiteradamente esa conducta, ¿por qué sigue libre? ¿Y qué sigue haciendo? Exactamente lo mismo. Entonces uno dice, hasta que no mate a alguien, entonces no le imponen una medida de aseguramiento, no puede ser. Sí, claro que sí, es básicamente por la falta de argumentación de los fiscales. De corrupción no se puede hablar por una sencillísima razón. En la mayoría de los casos, aunque esto no es una regla general, en la mayoría de los casos se tratan de atracadores, de personas, digamos, de personas que no tienen la capacidad de corromper la justicia. Un juez o un fiscal, en caso tal que tuviesen alguna inclinación hacia la corrupción, caso tal que fueran venales, pues, que fueran corruptos, no creo que se vayan a dejar corrompir de un atracador de la esquina. ¿O cuánto tendría cuánto dinero tendría que alistar este atracador para sobornar o para corromper
a un fiscal y a un juez. Básicamente un juez, si tuviese el ánimo de corromperse o dejarse tentar por los vínculos o por los tentáculos de una corrupción, yo creo que mínimo unos 100 millones de pesos o 200 millones de pesos, y este pobre atracador no tiene básicamente los recursos necesarios no solo para comprar al juez, sino también comprar al fiscal. Entonces, en estos casos no hablamos de corrupción. Se podrá hablar de corrupción en otros casos, pero en los casos de delincuencia común no. O es por un error del fiscal o es por un error del juez, porque en ocasiones también, y es necesario indicarlo, el fiscal sustenta bien, pero el juez no impone la medida y pues argumentará del por qué no lo hace. Entonces seguimos. También se podrá indicar, mis doctores, que esta persona ya no es un peligro para la comunidad, sino que constituye un peligro es para la víctima. Ojo, para la víctima. Ya aquí no vamos a hablar de un peligro para la comunidad, sino un peligro para la víctima. En caso tal que se vaya a argumentar por parte del fiscal que esta persona constituye un peligro para la víctima, es necesario que el fiscal le exponga al juez de control de garantías que existen unos motivos graves o unos motivos fundados que esa persona, ese procesado, ese imputado puede atentar contra la vida o contra la integridad personal de la víctima o de sus familiares o eventualmente de los bienes de la víctima o de sus familiares. Y eso se lo tendrá que argumentar el fiscal al juez de control de garantías. No se repito, le tendrá que indicar que existen unos motivos graves o unos motivos fundados que indiquen que ese imputado puede llegar a atentar contra la vida o contra la integridad personal de la víctima o de sus familiares o eventualmente de los bienes. Esto cuando se vaya a utilizar el argumento que el procesado es un peligro para la víctima. También se puede hablar, lo decíamos hace un momentico, de otra de las causales para la imposición de una medida de aseguramiento, ¿cuál es? El peligro de fuga o lo que se denomina la no comparecencia. Si se utiliza esta herramienta de la no comparecencia o del peligro de fuga, pues el fiscal deberá indicarle al juez la gravedad y la modalidad de los delitos por los cuales se procede y cuáles son las penas que esos delitos tienen consagrada o tienen consagrados en la ley. Cuando se vaya a hacer uso de esta figura, es necesario tener en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional C-209 del 2007. C-209 del 2007, doctores. Entonces, repito, cuando se vaya a hacer uso de la figura del peligro de fuga o del peligro o la no comparecencia del procesado al interior de la actuación, inicialmente se debe indicar la gravedad y la modalidad de esos delitos y las penas que consagran todos y cada uno de ellos en el Código Penal. Además de eso, como complemento, el fiscal tiene la obligación de argumentar o de indicar que el procesado no tiene arraigo, que no tiene arraigo, que ese delito o esos delitos por los cuales se procede son muy graves, que el daño que se causó es muy grave, o cuál ha sido la actitud que ese imputado ha asumido frente a este proceso o frente a procesos anteriores. Y con base en ese comportamiento necio
rebelde de ese procesado en el proceso o en otro anterior, se pueda deducir o se pueda inferir razonadamente o razonablemente que esta persona no tendría voluntad para sujetarse a una investigación o a una persecución penal, y mucho menos para cumplir la pena, les decía, en caso tal de ser hallado penalmente responsable. Una vez se ha realizado toda esta argumentación, el fiscal nuevamente tendrá que indicarle al juez qué clase de medida está solicitando. Si es una medida privativa de la libertad o una medida no privativa de la libertad. En caso tal que la medida solicitada sea una medida privativa de la libertad, ojo, en caso tal que la medida solicitada sea privativa de la libertad, es necesario que el fiscal le demuestre, ojo, le demuestre al juez que las medidas no privativas de la libertad son insuficientes para cumplir con estos fines de las medidas de aseguramiento consagradas en el artículo 308 y que habíamos visto hace un momento. Entonces dice, mire, señor juez, si bien es cierto, existen algunas medidas no privativas de la libertad, estas resultan insuficientes en este caso, pero tiene que demostrárselo al juez del por qué son insuficientes. ¿Por qué no sirven las medidas no privativas de la libertad y es necesario imponer una privativa de la libertad? Acordémonos, las medidas privativas de la libertad, pues que es la intramural y la domiciliaria. Y una vez le haya demostrado del por qué esas medidas no privativas de la libertad o no restrictivas de la libertad resultan insuficientes para cumplir con alguna de los fines o de la naturaleza o del espíritu de las medidas de aseguramiento, tendrá que realizarle un juicio de proporcionalidad. Y cuando se habla de un juicio de proporcionalidad, estoy hablando que el fiscal le debe de indicar al juez que la medida es idónea, que la medida es necesaria y que la medida es proporcional. Esto es, haciendo como un balance de los intereses entre el derecho fundamental que se está afectando, que es la libertad, y el fin constitucional que se pretende proteger. Ya vimos que pueden ser 3 los fines constitucionales que se pretenden proteger cuando se impone una medida. Son 3 los fines constitucionales. Tomémonos algo y en 5 minutos volvemos, doctores. Gracias, doc. Gracias, doctor.
Listo, mis doctores. Entonces retomamos. Les decía que es necesario que el fiscal les ponga al juez de control de garantías ese juicio de proporcionalidad y que el juicio de proporcionalidad pues básicamente atiende criterios de por qué la medida es idónea, por qué la medida es necesaria y por qué la medida es proporcional. Cuando hablemos de un juicio de proporcionalidad, hablamos a esos tres grandes factores: idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Idoneidad tiene que ver o hace relación que se busca evitar que un riesgo se materialice, por eso es idónea una medida. Cuando hablamos de necesidad de la medida, es que no existe otra idónea o por lo menos restrictiva de derechos y garantías fundamentales con la cual se pueda cumplir el mismo fin constitucional. Y proporcional, pues es ese balance de intereses, se colocan en una balanza, ¿cuál? El interés entre el derecho fundamental que se está afectando, cuál es la libertad, y el fin constitucional que se pretende proteger, y del por qué esa balanza se va a inclinar hacia el fin constitucional que se pretende proteger, y debe ceder la libertad ante el fin constitucional que se busque proteger con la imposición de la medida. En esta audiencia, doctores, de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, se exige, ojo, se exige el traslado de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que utilizó la Fiscalía, ¿para qué? Para solicitar la medida. Aquí ya es una exigencia, no como en la audiencia de imputación, que era facultativo enunciarla o no. Aquí sí se exige un traslado. Badí, lo escucho. No, doctor, ya me resolvió la duda, tranquilo. Ah, Gracias. bueno, perfecto. Entonces, doctores, aquí es necesario y obligatorio que la Fiscalía le corra traslado de todos aquellos elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, le corra traslado de todos aquellos, ¿a quién? A la defensa y al juez de control de garantías. Lógicamente, este defensor tendrá que analizar, revisar, auscultar estos elementos materiales probatorios, esta información legalmente obtenida, esta evidencia física que haya recaudado la medida, que haya recaudado la Fiscalía, repito, no para demostrar que el procesado es el culpable del delito, no, sino para demostrar que al procesado le es dable imponerle una medida. Estos son elementos materiales probatorios, sino que en ocasiones son los mismos, en muchas ocasiones son los mismos. Pero estamos hablando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que sirven de soporte para la solicitud de imposición de la medida. Se le debe conceder un tiempo prudencial a la defensa para que revise estos elementos. El juez, en su leal saber y entender, determinará con base, claro está, en la cantidad de elementos, cuánto tiempo le concede a la defensa. En ocasiones podrán ser horas o en ocasiones días. Y una vez la defensa ha revisado estos elementos materiales de prueba, pues se le concederá el uso de la palabra para que intervenga. ¿Qué puede hacer la defensa? Pues básicamente podrá controvertir esa solicitud o esa petición de la Fiscalía y eventualmente formular una propia pretensión o una propia solicitud. Por ejemplo, que la medida no sea privativa de la libertad, sino que sea no privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque la Fiscalía cometió algún yerro al momento de su respectiva argumentación. Y también, doctores, en este caso la defensa podrá presentar, si a bien lo tiene, todos y cada uno de los elementos materiales probatorios que sirvan o para contradecir la pretensión del Estado, esto es de la Fiscalía,
o para soportar su pretensión o su solicitud. Entonces, los elementos de prueba que presente la defensa servirán o para desvirtuar la pretensión de la fiscalía o para sacar avante su propia pretensión. Una vez, doctores, se ha escuchado a la fiscalía, en este caso Ministerio Público, Defensa, en caso tal que asista Ministerio Público, pues se procede a proferir la decisión que en derecho corresponda. En estos casos, el juez tendrá que analizar si efectivamente existe alguna inferencia razonable de autoría o participación. Analizará si se soportó y se argumentó en debida forma la urgencia de la medida. Analizará igualmente si concurren los presupuestos para indicar que esta medida es necesaria y realizará también ese juicio de proporcionalidad frente a la clase de medida que se vaya a imponer acorde con la solicitud que se haya impetrado. Y la argumentación del juez girará en torno a determinar la procedencia de la medida privativa de la libertad o de la medida no privativa de la libertad. Si es una medida privativa de la libertad, el juez también tiene que argumentar del por qué las no privativas de la libertad o las no restrictivas de la libertad son insuficientes para cumplir con ese fin de la medida de aseguramiento. Nuevamente les digo, esto con base en el parágrafo segundo del artículo 308 de la ley 906 del 2004. Si no impone la medida, pues el imputado recobrará de inmediato la libertad. Se restablece ese derecho a la libertad. En caso contrario, en que el juez imponga la medida de seguridad, pues por intermedio de la Secretaría del Juzgado se libra una boleta que se denomina boleta de detención. Se ordena comunicar esta medida acorde con lo consagrado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Penal y se anuncia que contra esa decisión procede el recurso de reposición y el recurso de apelación. Esa es la carga argumentativa, mis doctores, que debe efectuar el solicitante. Es una carga argumentativa amplia, es una carga argumentativa fuerte y extensa. Por eso, en la mayoría de oportunidades, esta audiencia preliminar es bastante demorada, porque la carga argumentativa del solicitante es muy fuerte. Y asimismo, el defensor y en últimas el juez tienen que estar prestos a que se cumplan todos y cada uno de los requisitos exigidos para la sustentación debida de una medida de esta índole. Es bueno que los tengan presentes, doctores, los requisitos y la dinámica de una medida de aseguramiento. En YouTube encuentran múltiples medidas de esta índole. Ojalá encuentren estas audiencias en las cuales la solicitud la despliega o la argumenta un juez local o un fiscal local o un fiscal municipal. Estos fiscales, como en su mayoría, ese es su diario trajinar, la realización de esta clase de solicitudes, ya tienen muy claros cuáles son los requisitos para una argumentación de esta índole. ¿Por qué? Porque lo hacen todos los días. A veces, fiscales delegados ante la justicia especializada o fiscales delegados ante el tribunal o ante la corte no hacen bien el trabajo. De pronto no es porque no lo sepan, sino porque
no tienen tanta práctica. Y en estos casos la práctica sí hace al maestro. En estos casos las prácticas, estos fiscales que diariamente solicitan audiencias de imposición de medida de aseguramiento ya tienen muy claros cuáles son los derroteros a seguir en caso de solicitarse la medida y para que ésta salga avante. En otras oportunidades no. Suelen cometer muchas fallas. Como también habrán otros jueces muy buenos, especializados, que sustentan muy bien la medida. Les recomiendo si pueden, por ejemplo, hace muy poco se presentó la solicitud de imposición de medida de aseguramiento del caso de un procesado que es conocido como Memo Fantasma. Les digo el nombre de Memo Fantasma, que ese proceso yo lo tengo acá. Y les digo, esa audiencia, el fiscal la sustentó muy bien y estamos hablando de un fiscal delegado ante la justicia penal del circuito especializada. Muy bien, fue una muy buena sustentación del caso de Memo Fantasma. Espérenme un momento, les digo. Guillermo León Acevedo Giraldo se llama él. Guillermo León Acevedo Giraldo. De hecho, ahí no se impuso únicamente medida de aseguramiento en contra de Guillermo León Acevedo Giraldo, sino en contra de su mamá y en contra de su abuelita. Detención intramural para Guillermo León Acevedo Giraldo y detención domiciliaria para su progenitora y para su abuelita. Pero el fiscal realizó un muy buen ejercicio de sustentación de la medida que duró alrededor de 2 días. 2 días duró la argumentación de esta medida. Fueron audiencias bastante extensas y este es un caso que todavía se está surtiendo el juicio ante la justicia penal del circuito especializado por algunos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir y qué sé yo, algunos vínculos que este señor tenía con organizaciones ilegales como los paramilitares y los narcotraficantes y con el esposo de la vicepresidenta, esta señora Marta Lucía Ramírez. No es más, doctores, dejemos ahí. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor. Una feliz tarde. Vale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día.